Listo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos vean. Hoy, excepcionalmente, tenemos nuestro seminario que corresponde al mes de octubre, ahora en la mañana, con lo cual, quizá algunos de los que normalmente nos siguen no nos vean, pero bueno, el evento se quedará siempre en Facebook para quien quiera consultarlo. Hoy particularmente tenemos una presentación específica de un proceso que ha tenido un desarrollo y que se empezó con una reunión allá por abril de este año, y es lo que se ha titulado como Asamblea de Maestros para mejorar el sentido de pertenencia en bachilleratos en contextos de desventaja. Nos van a acompañar el día de hoy en la presentación, precisamente los responsables de dicho proyecto. En primer lugar, la doctora María Cristina Zaola, de la Universidad de Southampton, eh, el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, del Seminario de Investigación en Juventud de aquí de la UNAM, y el maestro Enrique Pérez Recendis, también del seminario de nuestra casa de estudios. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esperamos que este proceso sea de interés de todos ustedes y sobre todo nos deje las experiencias de aprendizaje que están intentándose desarrollar y consolidar en todos los procesos de educación media superior. Eh, Empezamos, voy a darme a la tarea de presentar a nuestros presentadores, ¿no? Empezaremos con Marta Cristina Azaola. La doctora es profesora de tiempo completo en el Centro de Investigación de Inclusión de la Escuela de Educación de la Universidad de Southampton, y es miembro de la Academia de Educación Superior desde 2016. Su área de interés se enfoca en las desigualdades educativas y la inclusión y exclusión social a través de la educación. Ha participado en diversos proyectos internacionales, incluyendo un estudio etnográfico en zonas rurales de México, en el cual exploró cómo las conexiones entre el hogar, la escuela y la comunidad afectan las trayectorias educativas y ocupacionales de las comunidades migrantes. Ha coordinado un taller financiado por la British Council con el objetivo de fomentar el aprendizaje reflexivo y la colaboración escolar en escuelas rurales. Actualmente investiga las experiencias de pertenencia escolar en escuelas secundarias urbanas marginadas de México. Sus otros temas son relacionados con la elección, oportunidad y bienestar de estudiantes migrantes en Inglaterra y Jersey, así como la relación entre género, maternidad y liderazgo entre directores de escuela en Sudáfrica. Bienvenida, Cristina, qué bueno que nos acompañas. Gracias. También presentará el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Es doctor en Ciencias Políticas Sociales por nuestra universidad, la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y líder del grupo del Seminario Permanente Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, incorporado al Seminario de Investigación, al Seminario de Investigación en Juventud en la UNAM. Desde 2006 imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha participado como profesor en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencia de la misma facultad, en el programa de maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social en Flaxo, México, y en el programa de maestría en Docencia de Educación Media Superior, MADEMS UNAM, de la UNAM. Realizó su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estudiando aspiraciones académicas y laborales de los estudiantes universitarios en México y Guadalajara. Está interesado en los jóvenes estudiantes y la educación, y en la escuela secundaria, la juventud y el trabajo y las desigualdades educativas y juveniles.
Finalmente tenemos al maestro Enrique Pérez Recendis, es maestro en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También participó en un curso especializado en Comunicación y Campañas Políticas en la UNAM. Actualmente trabaja en el Seminario de Investigación en Juventud, donde desarrolla trabajos de investigación. Además, lidera la Red Nacional de Jóvenes Investigadores, RENAGI, y coordina el grupo de investigación sobre sobre juventud y cultura digital aquí en el SIG. Ha participado en diferentes reuniones sobre juventud, tecnología, cultura digital y participación política en México y otros países. Ha sido coordinador académico en diferentes cursos como Mundos Juveniles, Sujetos, Trayectorias y Ciudadanías y Políticas Públicas Juveniles. También ha participado como consultor en organizaciones sin fines de lucro como la Alianza para la Regeneración Urbana. Desde 2016 es profesor de licenciatura en comunicación en la UACM y sus líneas de investigación se centran en la participación política de los jóvenes, las subjetividades políticas y la movilización en red, la cultura digital, las políticas públicas y la comunicación política. Muchas gracias por esta eh, participación a los tres. Les dejo la voz para que empecemos con la presentación. Muchas gracias, José Antonio. Pues si quieres empezamos formalmente, Cristina. Tú dime cuando comparta la presentación. Ya puedes compartir. Listo. ¿Podrías hacerlo grande, más grande? Sí, sí. Ahora mismo la modifico. Un segundito. Ustedes me dicen si se puede ver bien. Ah, sí. O lo cambio un poquito más. ¿Está bien? Listo, ahí está. Listo. Ok, gracias y muchas gracias por la invitación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, pues los antecedentes de esta asamblea docente fueron a partir de un proyecto en el cual el doctor Gonzalo Sarabí del CIESAS me invitó a participar y es un proyecto llamado Espacios de Pertenencia Escolar y del cual salieron muchos artículos. Estoy citando o enseñando dos de ellos que se publicaron en revistas internacionales. El primero es con Gonzalo y con María Cristina Bayón, que también formó parte del proyecto. Y el segundo es un último que yo publiqué como parte de ese proyecto. Y los resultados fueron muy interesantes y en un seminario en mi universidad, en el cual presenté el segundo artículo, me dijeron, pues es muy interesante, pero las personas que más deberían de saber acerca de estos resultados son no solo los académicos, sino los profesores, los docentes de bachilleratos técnicos en desventaja. Y de ahí surgió la idea de hacer este proyecto, porque luego podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Después hubo una oportunidad de financiamiento en mi universidad por medio de Knowledge Exchange Fund, que es digamos, un equivalente del CONACYT, no exactamente, pero es derivado de un tipo CONACYT en Inglaterra y específicamente el Higher Education Innovation Funding lo que hace es fomentar el intercambio de conocimiento entre las universidades y la sociedad para beneficio de la propia sociedad y de la economía. Entonces, proyectos que tienen que ver con aplicación de resultados académicos, científicos, aplicarlos directamente para el beneficio de la sociedad. Y aunado a este gran proyecto que hice con Gonzalo Sarabí y con Cristina Bayón, se me hizo una oportunidad ideal para poder llevar los hallazgos de este estudio sobre pertenencia escolar a, a una parte de la sociedad, en este caso los docentes de bachilleratos técnicos. Entonces, cuando apliqué al financiamiento y lo obtuve,
eso fue en noviembre del año pasado. Se me ocurrió que, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Una idea muy pertinente y muy innovadora para llevar estos hallazgos a los profesores sería por medio de lo que se conoce aquí en Inglaterra como un Citizens Jury, que es un jurado de ciudadanos que se agrupa para discutir temas de interés común. Pueden reunirse porque ellos mismos se reúnen o pueden reunirse como petición de otra entidad que les pide juntarse para poder discutir temas de interés común y llegar a recomendaciones. Y también se usa digamos, en los casos de lo que se llama jury service, que es cuando en cuestiones de la corte, por ejemplo, se reúnen o se les pide, esa es una cuestión legal, que si eres llamado como ciudadano inglés a formar parte de un jurado de la corte, tienes que hacerlo para deliberar sobre un caso, digamos, en ese sentido de, de justicia. Pero los citizens jury no necesariamente están ligados a esa parte legal. Es un grupo de ciudadanos que se junta para debatir temas de interés común y llegar a recomendaciones. Y se ha utilizado mucho en las ciencias ambientales, en las ciencias de la salud y obviamente en política pública, y han habido investigaciones académicas publicadas con resultados utilizando esta metodología de Citizens Jury, del jurado de ciudadanos. Y en el campo de la educación hay muy poco que se ha utilizado sobre esto. Es solamente he encontrado una publicación en el campo de la educación de docentes de las ciencias. Pero entonces es una metodología bastante innovadora y se me ocurrió que en lugar de hacerlo Citizens Jury, pues llamarlo directamente Teachers Jury, o sea, un jurado de docentes. Y así fue como surgió la idea. Entonces, se me ocurrió utilizar esta metodología, invité a Luis, y Luis rápidamente invitó a Enrique y a Armida, y luego nosotros conformamos como el equipo, y luego necesitamos otros ayudantes que fueron estudiantes que nos ayudaron digamos, a llevar el asamblea docente. Pero los objetivos de esta asamblea docente es tres principales. Primero, darles voz y oportunidades de reflexión a docentes de bachilleratos técnicos sobre sus realidades profesionales, prácticas docentes y retos principales en las relaciones entre docentes y estudiantes, que es uno de los, digamos, objetivos que investigamos en el proyecto de Gonzalo Sarabí y Cristina Bayón. Otro objetivo de la asamblea docente es compartir opiniones informadas para llegar a acuerdos que son legítimos y válidos para la asamblea docente y para otros docentes de bachilleratos en condiciones similares. Y como resultado de esta asamblea, tener un resultado tangible, es crear un póster digital que se compartirá con docentes, autoridades y colegas en sus centros educativos y demás bachilleratos interesados. Entonces, empezamos a trabajar, fue mucho trabajo de los cuatro antes de la asamblea docente, evidentemente, muchas reuniones de trabajo, pero la idea gustó y al final mucha gente se empezó a inscribir al taller, y al final tuvimos a 57 docentes de bachilleratos tecnológicos, no solo de la Ciudad de México, pero también vinieron personas del Estado de México, de Hidalgo y de Morelos, y estos 57 docentes vienen o enseñan en diferentes disciplinas, lo cual también fue muy enriquecedor. Y el taller duró 3 días, del 19 al 21 de abril de este año. Y aquí tenemos una muy bonita foto del último día. No todos están presentes, pero
es una muestra de, pues, el gran resultado que obtuvimos a raíz de la asamblea docente. Entonces, la asamblea docente, como les digo, duró 3 días y sin olvidarnos que se trata de un jurado de docentes, entonces se iban a mostrar evidencias para que el jurado al final pudiera deliberar basado en las evidencias, recomendaciones para mejorar la pertenencia educativa de los alumnos en sus instituciones. Entonces, el primer día se enfocó a la evidencia docente, evidencia de los propios maestros. Y nosotros en los 3 días les pusimos los temas a abordar. Venían dictados bastante por los hallazgos de las investigaciones que les he comentado. Y en el primero era solo evidencia sobre los docentes, nada más, sus retos y sus contextos laborales. Y ahí los dejamos hablar, los dejamos explorar cuáles son los retos, cuáles son y cómo se conforman sus contextos laborales. Un maestro dijo, se trata de un como buzón de quejas y de quejas, porque pues solo nos estamos quejando, pero ese fue exactamente el objetivo del primer día. El segundo día presentamos nosotros la evidencia académica y en este día invité también a la doctora Ana Razo del CIDE, la cual tiene una investigación muy interesante sobre, ahorita voy a presentar que presentamos nosotros 3 cada uno en el segundo día, y el último día fueron basado en la evidencia del docente y en la evidencia académica, que los docentes tomaran sus propias decisiones y recomendaciones con la pregunta general de cómo mejorar la pertenencia educativa en nuestras instituciones. Entonces, específicamente en los temas que abordamos en los 3 días, en el primero, sobre evidencia docente, les pedimos a los docentes que reflexionaran sobre cuáles son las condiciones de nuestros contextos laborales, cuáles son los retos a los que me enfrento con mis estudiantes y qué significa para mí pertenencia educativa, sin darles ningún tipo de inducción o de nada sobre pertenencia educativa. Queríamos que ellos hablaran sobre su propio significado de pertenencia educativa. Mostramos ahí una diapositiva solo sobre algunos conceptos sobre pertenencia, pero no darles ningún tipo de guía fuertemente. En el segundo día, cuando presentamos nuestras investigaciones sobre el tema, yo en lo particular presenté uno que se llama Retos docentes en bachilleratos técnicos entre la empatía y la indiferencia, que es el título de la segunda publicación que enseñé al principio. Luis Mata presentó su investigación titulada Jóvenes estudiantes y bachillerato, pertenencias, retos y posibilidades. Y Ana Razo del CIDE presentó El poder de las interacciones entre docentes y estudiantes, un aspecto relevante a la pertenencia. Y al final del día, sí, también hicimos una última como reflexión en la cual les pedimos que los docentes reflexionaran sobre cómo puedo fomentar la pertenencia educativa entre mis estudiantes y ver ahí más o menos qué dejos había entre lo que habían escuchado ese día o no, quizá. Y al último día, que donde se tomaban las decisiones finales, se recuperó un poco lo que habían discutido las primeras 3 preguntas y la pregunta del segundo día, y con una última pregunta que era cómo mejorar la pertenencia educativa en nuestras instituciones, y después se clausuró la asamblea docente. ¿Y cómo funcionó la asamblea docente en estos 3 días? Entonces, nosotros 4, yo, Luis, Armida, que también forma parte del equipo, y Enrique, fuimos los facilitadores. El gran
grupo de 57 docentes fue dividido en 4 equipos y nosotros cada uno estaba al cargo de un equipo, más la ayuda de los estudiantes que nos hicieron favor de asistirnos en los 3 días. Entonces, cada equipo deliberaba juntos los temas que les presentábamos sobre pertenencia escolar, las diferentes preguntas, y era muy difícil, y lo sabíamos desde el principio, darle voz a 57 docentes, y si no se maneja bien el tiempo, nos íbamos a salir por la tangente en mil diálogos que no iban a necesariamente llevar hacia un propósito. Entonces, la metodología funcionó que todos iban a tener voz, pero de una forma ordenada y que, o sea, por medio de ideas que ellos iban a escribir sus propias ideas en pequeñas notas. Y íbamos a llegar a acuerdos conjuntos como asamblea por medio de votos. Entonces iban ellos mismos a votar por las ideas que ellos mismos estaban proponiendo. Aquí podemos ver una imagen donde uno escribe en un papelito su propia idea, luego la presenta a su grupo y el grupo vota por las mejores ideas dentro de ese grupo. Entonces, las dinámicas los 3 días fue bastante interactivo. Se escribía una idea por nota nada más. El grupo seleccionaba las mejores ideas, las compartían cada persona seleccionaba sus mejores ideas, o sea, les dábamos un tiempo para escribir qué pienso sobre tal cosa y escribían una nota, una idea por nota, luego seleccionaban las mejores, luego las mejores las compartían en el grupo y luego el grupo votaba y luego se priorizaban las ideas por grupo. También hicimos otras actividades, una llamada La barca y el ancla, que era poner en un dibujo sobre una barca con un ancla, en la parte del ancla, los aspectos que no me dejan a mí avanzar en mi práctica docente y en la parte de la vela, de la barca, las cosas que me permiten avanzar. Otra fue transformar, porque obviamente surgieron muchísimos retos en todas estas dinámicas, retos que los docentes encuentran en en sus propias prácticas. Entonces, se trataba de llegar a soluciones, ¿no? No solamente dejar todo en retos y en obstáculos. Entonces, ¿cómo transformar retos en soluciones? Y la otra que hicimos también fue una escala de esfuerzo contra impacto, ya que teníamos estas soluciones, pues sí, no podemos hacerlas todas, ¿no? Entonces, priorizar cuáles de esas soluciones requieren menos esfuerzo por nuestra parte y logran más impacto, porque obviamente, este, pues sí, podríamos tener soluciones increíbles, pero si no hay el presupuesto, si no hay la infraestructura, etcétera, entonces eso también se tomó en cuenta. Podemos pasar. Gracias. Entonces, aquí hay algunas fotos del taller. En la de hasta en medio, en la de hasta arriba, en medio, podemos ver a un grupo de docentes parados en el centro del salón. Y es porque cada día empezábamos con dinámicas como de interacción, que no necesariamente estaban relacionadas a los temas que íbamos a abordar ese día, pero estas dinámicas de darnos a conocer y como romper el hielo funcionaron mucho y tuvieron un gran sentido pues, a lo largo de los 3 días y al final vemos a los docentes realmente enganchados en las reflexiones. Aquí podemos ver un rótulo donde están las varias ideas con puntitos que pues enseñan o cómo era la votación. Aquí hay otra foto donde se enseña una gráfica de impacto contra esfuerzo y la otra es la dinámica de la barca y el ancla que les mencioné antes. Entonces, después del taller, pues juntamos un montón de notas con puntitos. Cada uno de nosotros, encargado de su equipo, juntó las que fueron más votadas por equipo, por tema, por los temas que teníamos, y las pusimos en esta hoja de Excel y las agrupamos, porque obviamente había algunas repeticiones entre los 4 grupos, entonces las agrupamos por color y fue pues un proceso, digamos, largo de
pues, de intercambio entre nosotros cuatro para que quedara muy bien y con muchas juntas y reflexiones. No, lo que queríamos era no cambiar la voz de los docentes, o sea, casi tal cual como lo habían puesto en sus notas personales, no queríamos cambiar ni nada, o sea, queríamos darle realmente voz como ellos nos los habían dado en el taller y, como les digo, con mucho trabajo atrás, logramos tener un póster como habíamos prometido, que era uno de los resultados del taller. Y entonces estos pósters se acaban de terminar la semana pasada, porque llegar al póster y decidir cómo hacer el póster también fue mucho trabajo que hubo detrás. ¿Y por qué hay dos pósters? Porque es el mismo póster, lo que pasa es que uno está en inglés y otro está en español, porque como evidentemente son resultados muy significativos, considero que es importante tenerlos también en inglés para que, uno, enseñarlos también en mi institución y dos, porque pueden haber como similitudes quizá con otros bachilleratos en desventaja a nivel internacional. Pero sí, llegar al póster fue todo un recorrido muy interesante. Y básicamente el póster es una historia en sí misma. Entonces, lo que enseña el póster es, primero, espero que el póster sea bastante como intuitivo y fácil de navegar con los números, con las flechas y, y también, como les digo, cuenta una historia en sí misma. Entonces empieza diciendo eh, los, el antecedente de este taller, de la asamblea docente. Después dice quiénes somos, pero no quiénes somos nosotros, sino quiénes somos los que hicieron el póster, porque el póster realmente fue hecho por los docentes. Aunque sí, obviamente las preguntas venían de nosotros, pero ellos fueron los que dieron respuesta. Entonces dice, somos un grupo, ese es el número 2, somos un grupo de 57 docentes de bachilleratos tecnológicos en México, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Número 3 dice, ¿qué hicimos? Y ya dice que participamos en esta asamblea docente tales días, que fue coordinado por nosotros cuatro. Después dice nuestros entornos de trabajo, cómo son a grandes rasgos, en qué tipo de entorno institucional trabajan. Número 5, qué obstáculos tenemos en nuestros entornos. Número 6, qué estamos tratando de alcanzar, qué buscamos alcanzar. Obviamente habla ahí sobre pertenencia. No quiero dar cada punto porque no quiero aburrirlos, pero luego pasamos al número 7 y ese letrerito de madera dice, para mejorar la pertenencia educativa, esta asamblea docente recomienda lo siguiente. Y ahí es el número 7 que dice, ¿cómo puedo mejorar la pertenencia en el nivel institucional? Entonces, da recomendaciones no solo individuales a cada docente, pero también invita a los directores y más, digamos, gestores de la educación media. Y el último es, ¿cómo puedo mejorar la pertenencia educativa en mi propio salón? O sea, cosas que no dependen necesariamente de la institución, pero dependen más de mí en mi aula cuando estoy con los estudiantes. Y ya la última burbujita del señor, dice, este póster fue desarrollado por maestros para maestros. Si lo encuentras útil, por favor, escríbenos a tal, dirección de email y dice, puedes imprimir este póster y compartirlo con tus colegas y hay un código QR para que ellos lo puedan hacer, porque como obviamente el patrocinador del proyecto y el objetivo principal es crear impacto, que eso fue lo que estamos tratando de hacer. Si no se creaba digamos, un resultado tangible, pues no lo íbamos a poder lograr. Entonces, eso es lo que queremos, que los que participaron en el taller lo usen, lo peguen, lo lean, reflexionen, este,
Y no solo ellos, sino sus colegas, demás docentes, autoridades, y se puede difundir a quien lo quiera usar. No tiene ningún tipo de límite. El póster lo vamos a distribuir de forma electrónica, y cada quien lo tendrá que imprimir para poderlo utilizar. Entonces, yo personalmente, ¿qué aprendí de la asamblea docente? En primera, que hay gran agencia docente. Los docentes que asistieron al taller, obviamente, eh, fueron porque son docentes profesionales interesados, comprometidos con su trabajo y van ahí porque les interesa mejorar sus prácticas. Entonces, la agencia docente es un tema fundamental. Al mismo tiempo de que son comprometidos y que están ahí por voluntad propia, al mismo tiempo tienen muchas necesidades. Entonces necesitan reflexionar, y lo dijeron, sobre sus prácticas docentes, y reflexionar con sus pares y discutir con sus pares. Al mismo tiempo, también fue evidente que necesitan esa retroalimentación con la investigación educativa, vinculación con la evidencia académica, para mejorar todavía con base en aspectos comprobados científicamente, académicamente. Y otra súper importante es su participación, su necesidad de participación directa en la toma de decisiones, que obviamente no pasa muy seguido. Al mismo tiempo, aprendí que es una metodología innovadora, muy innovadora, la asamblea docente, y algo que es como fundamental y súper estimulante fue que vimos una clara evolución en los significados de pertenencia de los docentes participantes del día 1 al día 3. O sea, cuando leemos las notas que nos dieron el día 1 de qué entiendo yo por pertenencia, y las notas que nos dieron en el día 3 de cómo puedo fomentar pertenencia en la institución o en mi salón, vemos una clara evolución. Entonces, la evidencia científica y la evidencia y la evidencia docente van las dos de la mano. Y ya para concluir, los siguientes pasos son la difusión del póster, que como les digo, salió apenas la semana pasada, se terminó de diseñar. Entonces estamos ahorita empezando a hacer la difusión del póster con docentes participantes, sus autoridades y demás docentes interesados. Vamos a poner el póster también en la página web del proyecto. Vamos a publicar un artículo académico sobre los resultados obtenidos, no solo los resultados, sino toda la historia de esta asamblea docente, y replicar la asamblea docente en nuevos contextos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bien, continuando un poquito con los resultados que pudimos obtener a través del póster, nos gustaría destacar al menos una parte que corresponde al punto 8, que es cómo mejorar la pertenencia educativa en mi propia aula. A mi juicio, consideré que era uno de los más relevantes porque habla en particular de cuáles son las posibilidades del docente para llevar a efecto procesos de pertenencia que fueron trabajados, discutidos y generados en el marco del taller, desde el cual es posible de llevar a efecto desde su propio ámbito, en el marco de su práctica educativa. Voy a nombrar muy brevemente algunos de los aspectos que consideré más relevantes, desde los cuales también se articula propiamente la condición juvenil, que da cuenta también de la pertinencia que considero fue justa para poder incluir esta dimensión de investigación educativa con los estudios en juventud y cómo se articulan. Uno de los aspectos que mencionaron como resultado de todo el taller los docentes tuvo que ver directamente con conocer a mis estudiantes. Luego de que en el primer día los docentes hicieron mención de para ellos qué significaba la pertenencia educativa, cuáles eran los retos a los que se enfrentaban, qué situaciones vivían. Recordemos que son docentes que formaban parte, bueno,
que llevan a efecto su práctica docente tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, Morelos e Hidalgo. En buena medida están en condiciones en donde las escuelas están ubicadas en contextos precarizados, que tienen problemáticas de ingreso a los planteles, de accesibilidad, de violencia. Tienen un conjunto de problemas que dan cuenta de lo difícil que supone generar pertenencia, arraigo, y todos los elementos posibles que pueden ser necesarios, pueden ser indispensables para llevar a efecto de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje y en concreto la práctica docente. En estos términos, después de que nosotros hicimos una presentación sobre alguna parte de nuestras investigaciones asociadas a la pertenencia educativa, a la relación jóvenes y escuela, y cómo se pueden construir y definir diferentes problemáticas desde la óptica de la investigación educativa en juventud, destacamos que para esto, para los docentes en el día 3, conocer a sus estudiantes correspondía a una necesidad, que esto es un aspecto que en principio no lo tenían contemplado. Después del tercer día, ya después de todo el desarrollo del taller, consideraron fundamental que se tenga que conocer a sus estudiantes. Y esto implica no solamente, como también se mencionó, la generación de diagnósticos o bien la generación de estudios que puedan dar cuenta de cuál es la composición social del estudiantado o cuáles son las características y atributos propios de sus estudiantes, sino que también y correspondía a incluir a la identidad juvenil a la de estudiante, con el propósito de mejorar condiciones de diálogo, de empatía y de reconocimiento de sus propios contextos y situaciones. En estos términos, la relevancia de conocer a sus estudiantes surgió a propósito de lo relevante que fue conocer qué problemáticas están viviendo en ese momento de la vida que corresponde la educación media superior entre los 15 y 17 años. A partir de diferentes exposiciones dimos cuenta estadísticamente de los momentos por los que están atravesando, las situaciones de transición, las dificultades socioculturales que en diferentes ámbitos vive, experimenta el joven en ese momento de su vida, y en particular los aspectos muy concretos que en estos espacios de Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México se hacen presentes en voz de los propios docentes. Asimismo, también mencionaron, y que está presente en el propio póster, cuestionar frecuentemente mi actuación docente en el aula. Esto implicó partir de una actitud crítica desde la propia práctica docente y desde una comunicación asertiva. Resultó especialmente interesante cómo, a la luz del primer punto en donde se pone en discusión la cultura escolar y la cultura juvenil, que se articulan en el marco de la relación jóvenes, estudiantes y escuela, era importante para los docentes generar una comunicación asertiva. A uno de los principales problemas que detectaron para la generación de pertenencia tenía que ver con la dificultad para poder comunicarse adecuadamente con sus estudiantes. Normalmente uno de los elementos comunes que estuvo presente en el taller era que no se podían comunicar o no les entendían o había un desencuentro en términos de cómo se relacionaban con sus propios estudiantes. Al respecto, mencionaron que en buena medida y por obra también de conocer a sus propios estudiantes y sus problemáticas, uno de los aspectos que para ellos resultó relevante como resultado del taller fue cuestionar su propia práctica docente y poner en principio una comunicación asertiva, darles los planes y programas de estudio de manera muy puntual, decirles cómo se va a trabajar, cuál es el propósito de la materia, cómo se va a evaluar desde el día uno y todos aquellos elementos que puedan poner las cosas en claro sobre cómo va a ser la relación entre ellos y sus estudiantes a lo largo del curso. En este sentido, también uno de los aspectos que destacó tuvo que ver con pues sí, la casi naturalidad con que muchos docentes hablan de sus estudiantes como mis niños. Este criterio de infantilizar al sujeto joven es común, sobre todo en ciertas condiciones de cuando son en primer año. Y esto, lejos de beneficiar la relación, porque así lo decían, es que para mí son mis niños, o sea, los docentes sobre todo, también genera un trato distinto al que se espera construir en el marco de una relación
más paritaria a propósito de contextos de comunicación asertiva que permitan acercarlos en el marco de una relación común en la escuela, que es lo que se busca a final de cuentas, y no que los traten de una manera distinta o infantilizarlos un poco. En este orden de ideas, también poner énfasis en cómo comunicar sus ideas, cómo relacionarse con sus estudiantes, cómo dar relevancia a los contenidos y de qué manera es relevante construir su didáctica, fue un elemento que también resultó como parte de los hallazgos en el taller. Asimismo, y en este mismo orden, repensar la evaluación fue un aspecto que resultó coyuntural. Partir de un enfoque no punitivo que facilite la construcción de saberes supone un elemento fundamental del cual se dio cuenta en el taller. Uno de los problemas que normalmente se vive a partir de los procesos de reprobación es que el estudiante no solamente están reprobando un examen, sino que se ven reprobados a sí mismos. Y esto los va alejando eventualmente cada vez más de la escuela. Y esto deviene en procesos que la suma de reprobaciones pueden generar abandonos, pueden generar un mayor desencanto con lo escolar y una mayor distancia. A partir de ello, esto no quiere decir que todo el mundo tiene que pasar, pero sí que la evaluación corresponde a un ejercicio desde el cual es posible revisar en qué se equivocaron, en qué me equivoqué, y a partir de ahí generar condiciones de mejora. Este aspecto, algunos profesores lo tuvieron mucho más claro que otros, pero a partir del taller se pudieron poner en común estos aspectos, sobre todo en las discusiones que tuvimos en equipo, para ver mecanismos desde los cuales sea posible la generación de nuevas condiciones de repensar la evaluación para una mejora de lo que significa el proceso de ser evaluado, que por consecuencia tiene la mejora del conocimiento y de los saberes del propio estudiante y de cómo llevar a efecto estos procesos el propio docente. Al respecto, eh, en este mismo sentido de cómo mejorar la pertenencia educativa en mi propia aula, también se destacaron dos aspectos más. Uno que me pareció fundamental y que fue resultado de varias discusiones y que se fue haciendo presente a lo largo del taller, que fue el promover formas lúdicas e innovadoras de enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Desarrollar proyectos escolares integradores que fomenten el interés de los estudiantes. Bueno, definido así no nos dice mucho, pero cuando estuvimos en el taller nos empezaron a mencionar buenas prácticas los docentes que desarrollaban en el aula, que podrían enganchar de manera muy adecuada a sus estudiantes. Uno de esos criterios fue por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una profesora de cómputo que específicamente estaba enseñándoles programación. La profesora se le ocurrió que era una buena idea enseñar a sus estudiantes para cómo desarrollar apps y cómo estas apps podían subirlas a través de Microsoft para que se pudieran vender y se pudieran establecer sus propias apps como pues sí, una app que se pueda descargar, se pueda comprar, se pueda comercializar o bien que se pueda difundir. Al respecto, este interés que se integra directamente a los intereses propios del estudiante, mejoró su práctica educativa, generó mayor enganche de los estudiantes para poder aprender programación y al mismo tiempo, este ejercicio logró el impulso o lograría, o se espera que se logre, y en algunos casos se pudo fomentar, el impulso al trabajo colegiado que supone la integración de los contenidos académicos y de estrategias didácticas que se puedan vincular a través de docentes de diferentes materias. Esto, si bien es cierto que también no necesariamente forma parte de las capacidades de acción propias y particulares de cada docente en su grupo, en este mismo ejercicio, uno de los aspectos que llamó la atención es que al menos en mi propio equipo de trabajo, la profesora que comentó este hecho, su clase, cómo se habían enganchado los estudiantes, que incluso ellos llegaban antes de la materia y tuvieron que pedir acceso al salón y al equipo de cómputo para poder desarrollar sus apps, permitió la reflexión para que a partir de ese momento otros profesores decidieran
articularse con la profesora o darle recomendaciones de cómo podrían integrarse otros profesores para el desarrollo de trabajo colegiado en el marco del uso de contenidos y estrategias didácticas que sean pertinentes para motivar mayor integración del conocimiento que se genera a partir de esa asignatura. En este contexto, un profesor de inglés decía, bueno, es que sería buenísimo que los estudiantes pudiéramos integrarlos para que estas apps se traduzcan en inglés y tengan mucha mayor presencia en otros lugares y que pueda tener mayor impacto. Asimismo, pensaron, podemos integrar a las profesoras de literatura para que puedan ellos mejorar sus formas de redacción, entender a partir de diferentes géneros literarios cuáles son los criterios desde los cuales comunicar sus ideas, cómo y de qué manera, y de esta forma motivar una integración del trabajo colegiado que impacte directamente en beneficio de la pertenencia educativa, además de que genera y motiva mejores condiciones de relación, de diálogo entre jóvenes estudiantes y escuela, además de que fomenta mejores e innovadoras prácticas docentes. Le cedo ahora la palabra a Enrique. Muchas gracias. Sí, gracias Luis, gracias Cris. Nada más, vaya, para profundizar en el tema como de los testimonios, porque me parece que fue una de las cosas más enriquecedoras del taller y justo en el marco de lo que se comentaba al inicio de qué es lo que sigue, la investigación que tiene que ver con todo esto que dijeron los profes, y me parecía muy importante rescatar como algunos elementos muy puntuales sobre lo que dijeron. Lo primero que me gustaría destacar y que de manera personal justamente fue lo que me tocó y lo que pude ver gran preocupación en los profesores son tres aspectos que tienen que ver con sus contextos laborales, que tienen que ver con los problemas con sus estudiantes y que tiene que ver con cómo fomentar o cómo entienden ellos también el tema de la pertenencia escolar. El primer punto, ¿cuáles son las condiciones de nuestros contextos laborales? Los contextos laborales de los profesores, me llamaba la atención que muchos aspectos de estos evidentemente están relacionados con el tema estructural, no solamente de las carencias económicas que tienen algunos de los estudiantes o con la falta de infraestructura que tienen los propios planteles, sino un aspecto en el cual hacían énfasis tenía que ver con la desigualdad salarial que tenían los profesores, ¿no? Señalaban justamente que uno de los aspectos que creaba mayor conflictividad, que creaba mayores situaciones de incomodidad, era justamente este nivel salarial dispar que tenían los estudiantes. Y en ese mismo sentido también se enganchaba con otro testimonio que daban algunas profesoras particularmente sobre el tema que faltaba capacitación en términos no solamente de los contenidos que se establecían en los programas de estudio, sino justamente cómo trabajar con los propios estudiantes. Es decir, esta falta de capacitación se articulaba en dos niveles. El primero de ellos con la actualización de los planes, programas de estudio que ellos tenían que buscar por su cuenta, es decir, no había una política institucional que los preparara en términos de la actualización de contenidos en la actualización académica. Y el otro nivel, la otra dimensión, que también obedecía a que ellos lo tenían que buscar, era cómo trabajar con los estudiantes, ¿no? Un universo muy dispar en tanto a las condiciones que tenían los estudiantes. En el taller tuvimos justamente profesores que venían de Xochimilco, venían de Milpalta, o venían de Tlalpan, algunos más del centro de la ciudad, entonces la población era como completamente distinta. Sin embargo, había cosas en común. Una de ellas tenía que ver, la anterior, Liz, tenía que ver con el tema de la saturación que tienen los profesores. Mencionaban que había grupos de 60 estudiantes en los cuales en los salones pues simplemente ya no cabían, ¿no? O sea, tenían que buscar bancas en otros lugares, tenían que sentarse dos en una banca, tenían que algunos chicos tomar clase parada, y esto no es un asunto menor, aunque pudiera parecer simplemente anecdótico, pero habla justamente de las condiciones en términos de infraestructura, en términos de presupuesto que tienen los profesores justamente para trabajar con este gran número de estudiantes.
y otro tipo, vaya, de condiciones que tenían los estudiantes, los profesores y en los cuales coincidía, tenía que ver con los problemas económicos y familiares de los propios estudiantes, la falta de interés por parte de las autoridades y por parte de los alumnos. Y sobre el punto de los problemas económicos y familiares, mencionaban los profesores que en algunas ocasiones ellos tenían que fungir como una suerte de apoyo económico para los estudiantes, para prestarlas justamente para que pudieran llegar a la escuela, y en otros casos también prestar una suerte de primeros auxilios emocionales ante las situaciones que tenían todos los estudiantes, ¿no? Comentaban que, bueno, hay chicos que llegan llorando porque tienen graves problemas familiares, porque tienen graves problemas emocionales, y entonces, bueno, eso habla justamente también de la necesidad que hay por parte de los profesores como de buscar por sus propios medios, insisto en esto, como los recursos para poder enfrentar todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto a los contextos laborales, son esas algunas de las cosas que me llamaban justamente la atención. Ahora sí, la siguiente, Luis, porfa, que tiene que ver ahora con los retos particulares que tenían los profes con los estudiantes. Bueno, ya señalabas hace un ratito, los problemas de emocionales, los problemas de salud mental, los problemas de autoestima, los problemas de apatía, de desinterés, que algunos, no todos los estudiantes mostraban justamente en las clases, ¿no? Había evidentemente en materias donde esta falta de interés, esta falta de significado asociado a los contenidos a la propia escuela se manifestaba, y otros más bien los que tienen las materias que tenían que ver como con desarrollo de habilidades muy prácticas, como este ejemplo que mencionaba Luis acerca de la formulación de aplicaciones, pues no era tan notorio, ¿no? ¿Qué otro elemento en común mencionaron los profes? El tema de una falta de conocimientos o de habilidades previas por parte de los estudiantes, tanto en habilidades de lectura y redacción como en conocimientos de razonamiento matemático. Eso fue una constante durante todo el taller. Se mencionaba que no tenían los conocimientos previos, que entonces los profesores tenían justamente que regresar a ver temas que ya tenían que, en teoría, digamos, tener un manejo adecuado de estos temas, pero que no era así, ¿no? Entonces, ese también otro tema interesante. Y uno que me llamaba la atención era como el tema de la problemática de las tecnologías utilizadas por los estudiantes en el aula. Muchos profesores se quejaban justamente de que no había como, no sabían qué hacer, más bien cuando los chicos pues no les hacían caso, ¿no? Y entonces los profes estaban explicando y los chicos estaban texteando, estaban whatsappeando, estaban facebookeando, etcétera, ¿no? Entonces no sabían justamente cómo incorporar estos dispositivos y estas tecnologías como para hacerlos funcionar a la manera de herramienta en el salón de clases. Entonces, ese fue un aspecto que también me llamó la atención. Y justo con esto, junto con esto, algunas aspiraciones, algunas expectativas por parte de estudiantes como de no querer estar en el salón de clases y ser una especie como de espacio en el que, pues, mientras algo pasa, ¿no? Acá mencionaba una profesora, no recuerdo si era específicamente tal, Xochimilco, en donde decía justamente que sus estudiantes querían ser influencers, que querían ser TikTokers, ¿no? Entonces, YouTubers. Entonces, ¿cómo enfrentaba eso la maestra, ¿no? Trataba ahí como de vincular algunos contenidos, pero son esfuerzos institucionales a final de cuentas, son institucionales, personales, perdón, ¿no? Entonces, quizás que podría o convendría preguntarse si valdría la pena algún esfuerzo institucional en este sentido. Dos aspectos más para terminar con esta pregunta. El tema de demasiado contenido en una semana. Hay una sobresaturación de los contenidos que manifestaban los profesores y que a partir de que ellos seleccionaban, de que ellos intentaban equilibrar el programa, aún así los contenidos eran suficientes para, demasiados justamente para los chicos. Y el otro tema de gran importancia también que surgió fue el consumo de sustancias entre los estudiantes, ¿no? Que a veces en las propias clases llegaban
pues estaban tomando o estaban fumando o estaban haciendo otras cosas, tanto fuera del salón como dentro, ¿no? Entonces, vaya, son condiciones sumamente difíciles que pudimos percibir en el desarrollo del taller. Y por último, finalmente, la última lámina, Luis, que tenía que ver con esta pregunta acerca de qué significa para los profesores el tema de la pertenencia escolar. Había respuestas muy variadas, desde aprenderse el lema del DGTIC, del CONACYT, del CETIS, del DG, lo que sea, pues a ideas un poquito más desarrolladas que tenían que ver con el desarrollo de una identidad entre los estudiantes y la institución educativa. Y bueno, como mencionaba Cristina al principio de la presentación, esta pregunta se realizó justamente en dos momentos. Uno, previo a la exposición de los contenidos académicos, y ahí es donde surgieron las ideas, vaya más como del sentido común, que tenían que ver con la identidad, con sentirse parte de la institución, etcétera. Y en el segundo momento, donde se realizó esta pregunta, siguiente lámina, Luis, porfa, con esto cierro, tenía que ver con una reflexión mucho más aterrizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de los grandes aciertos del taller fue poder despertar en los profesores como una serie de líneas reflexivas en torno no solo a su práctica docente, sino también a cómo estaban entendiendo ellos la pertenencia escolar y de qué manera, desde sus posibilidades, porque eso fue un énfasis en el trabajo del taller, desde sus posibilidades podían crear justamente o fortalecer este proceso de pertenencia escolar. Y ellos hablaban justamente de varias cosas, entre ellas algunas de las que se subrayan en la lámina y que tienen que ver con la recuperación del trabajo colegiado, la recuperación del trabajo en equipo y dos aspectos importantes, implementar estrategias de enseñanza atractivas que no solamente se queden como en un nivel superficial, sino también que puedan generar los propios profes aprendizajes significativos. Y para ello justamente era necesario conocer a sus estudiantes, como ya se mencionaba adelante en la presentación, saber cuáles son las problemáticas que les atañen, cuáles son los temas que los interesen y justamente a partir de eso jugar un poco con la currícula, con los contenidos para poder generar procesos significativos en los aprendizajes, es decir, que lo que se estaba enseñando en esos momentos en determinadas materias tuviera que ver justamente con sus problemas, tuviera que ver con la realidad inmediata, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar, me parece que estos dos aspectos fueron de lo más rico, de lo más enriquecedor, de lo más provechoso que tuvo el taller. Reflexionar justamente los profes a partir de su propia práctica docente y empezar a pensar en estrategias de cómo poder fomentar este asunto de la pertenencia escolar. Bueno, pues a grandes rasgos yo lo dejo acá y justamente pues, pasamos a la siguiente parte si hay comentarios, si hay preguntas, si hay dudas. Gracias. Gracias, Cristina, Luis, Enrique, por su presentación, su amplia presentación. Veamos si hay algunas reacciones a esta presentación. Yo tengo obviamente algunos comentarios ahí, pero me gustaría antes, Mónica, parece que ya hay comentarios en Facebook. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, tengo tres preguntas y saludos. Voy directo con las preguntas de parte de la propia Armida. Tenemos dos preguntas. Dice, ¿cómo se medirá el impacto de esta asamblea docente? Y la segunda pregunta de Armida también, ¿cómo impacta el territorio en las reflexiones de los profesores y en su relación con los estudiantes? Meredith pregunta, como parte de los retos en su investigación, ¿apareció o no problemáticas vinculadas con violencia de género? ¿O de plano no aparecen en sus narrativas? Y Alejandra Ramírez les pregunta, ¿qué consideran los profesores y profesoras como estrategias de enseñanza atractivas? ¿Juegos, redes sociales,
dinámicas. De momento, esas 4 preguntas. Bueno, creo que ya hay un primer disparo muy interesante para responder. Si quieren, vamos a su respuesta y después oímos algunos otros comentarios. Si quieren, lo hacemos en el mismo orden de participación que estuvimos. Sí, sí, porque creo que la primera pregunta sobre impacto la puedo contestar yo y luego las otras mucho tienen que ver con lo que ustedes presentaron, Luis y Enrique. ¿Cómo medimos o cómo pretendemos medir el impacto? Pues por medio de, sobre todo como de, no, de, digamos, comentarios formativos cualitativos. O sea, no vamos a hacer ningún tipo de estudio eh, cuantitativo porque para eso hubiéramos diseñado desde el inicio otro tipo de metodología. Haberles hecho por ejemplo, un preexamen y luego un postexamen y medirlo y así. Y como el póster, se piensa y se desea distribuir de una forma lo más extensa posible y les dejamos ahí un correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros con comentarios, sugerencias, todo eso, y también por medio de nuestra página web del proyecto. Entonces es bastante como inclusivo, o sea, quien use el póster nos puede escribir y sus comentarios cualitativos para nosotros van a ser más significativos que cualquier tipo de medición que nosotros podamos hacer cuantitativamente. Y también obviamente nos vamos a poner en contacto con nuestros participantes, los participantes directos del taller, para monitorear el uso y sobre todo, más que el uso del póster, cualquier incidencia del póster y del taller en su práctica educativa. Entonces, esto se puede hacer de una forma longitudinal, o sea, no basta solamente como una recabación de comentarios cualitativos, sino se necesita hacer, porque estas cosas llevan tiempo, o sea, no se trata de, sí, estuvo muy bien, me sirvió mucho, lo uso continuamente, a tener una relación y eso fue lo que yo creo que logramos establecer en el taller, una muy buena relación. Los docentes se fueron muy satisfechos del taller, nosotros también, y, y por medio de un monitoreo, digamos, longitudinal, podemos medir ese impacto, porque no, o sea, la pertenencia educativa no es algo que se hace y ya, así me explico, y que puedas medir y ya, pum, se terminó, y lo estudias y lo reportas. Es una cuestión bastante más compleja que por medio de esta relación que tenemos con los docentes la vamos a poder medir de una forma más significativa. En ese mismo orden de ideas, a mí lo que más me llama la atención de la capacidad que tiene el impacto del póster y propiamente del taller es el seguimiento que podemos dar a la práctica docente. O sea, la capacidad que tenemos en este momento de, además de compartir el póster con profesores y directores, sí, directores de bachilleratos, es en el marco de lo posible dar un seguimiento de aquellas recomendaciones, aquellos hallazgos, aquellas conclusiones que llegaron a través de la asamblea a los propios docentes, saber cómo es que estas pueden ser aplicadas en el contexto áulico y desde ahí ver y dar seguimiento para considerar en voz de los propios docentes si hubo una mejora significativa en algún proceso educativo asociado directamente a la pertenencia. En esos términos, creo que el impacto está en desarrollo, es un proceso que vamos a seguir trabajando. Por otro lado, en el tema de la relación con el territorio y cómo se juega la espacialidad, es un aspecto que también nosotros no esperábamos propiamente, no teníamos contemplado inicialmente en el diseño del taller, pero que a la luz de las respuestas que se fueron dando en el propio espacio, fue que el territorio juega un papel fundamental. O sea, la manera en de llegar o no a la escuela, de cuáles son los problemas de violencia en las inmediaciones de los planteles, los contextos
de situaciones de riesgo asociadas con violencia, drogadicción, en fin, un conjunto de elementos que forman parte del proceso cotidiano de dar clase para estos docentes y de sus estudiantes para tomar clase. Entonces, ese aspecto también es algo que creo que nos gustaría estudiar, pero que en este momento no está considerado específicamente más allá de la dimensión contextual, que esto supone también una relación directa con cómo se puede trabajar sobre la pertenencia, sobre lo cual Enrique también tiene algunas anécdotas que le comentaron en el espacio que asumo que ahorita también las comentará. Sobre la violencia de género, en particular, a mí no me tocó que hablaran ningún docente o se refirieran tampoco las docentes o los docentes sobre alguna situación en concreto de acoso a las o los estudiantes. Lo que sí apareció y que es recurrente en varios espacios escolares tiene que ver con la formación de generar grupos para regresar de la escuela al transporte público, del transporte público a la escuela, y una organización por parte de los propios estudiantes y en menor medida una práctica recurrente institucional, que haya un acompañamiento entre propios estudiantes para cuidarse entre sí en los recorridos para llegar al plantel, porque las inmediaciones son inseguras. Y esto especialmente corresponde a las estudiantes un temor signado en el robo o en alguna vejación que pudieran sufrir, que lamentablemente es un aspecto sobre el cual muchos estudiantes mexicanos, específicamente las mujeres, están acostumbradas, lo cual sí es muy lamentable y sí, eso sí formó parte de las narraciones y de las discusiones con los profesores. ¿Y qué prácticas son atractivas o qué estrategias didácticas son atractivas? Bueno, como mencionaba, creo que en más de una ocasión la posibilidad de enganchar a los estudiantes a partir de las temáticas que estos mismos consideran relevantes es el camino para que logre generarse desarrollo de una clase de manera conducente, que despierte el interés de sus estudiantes, que no se vuelva acartonado el formato de la clase. Esto no supone que el docente se ponga de cabeza y a balancear pelotas como si fuera un payaso, pero sí generar una orientación temática que permita la inclusión de las problemáticas que que experimentan los propios jóvenes, tanto en sus contextos locales como en el contexto nacional, que pueden ser de su interés para que de esta manera correspondan a discusiones en el marco de la clase y que puedan estar asociadas con los contenidos temáticos de las materias. Ahí este es el principal reto, cómo hacer que los contenidos puedan ser atractivos desde una dimensión de interés del propio joven y desde diferentes posibilidades de articulación y desarrollo en diferentes tipos de ejercicios, prácticas y estrategias didácticas. Enrique. Y bueno, retomando como este último punto, vaya, creo que sí es como, solemos como a pensar que cuando decimos atractivo, cosas así, significa una especie como de espectacularización de la práctica docente, ¿no? Cuando no es así. Justo lo que nos mencionaban los profes era, uno, la necesidad de conocer a los estudiantes, es decir, hacer como una suerte de diagnóstico, de sondeo sobre en qué andan, sobre qué están haciendo, sobre qué les interesa, sobre cuáles son sus broncas como mucho más cercanas, ¿no? Y justo en ese sentido, tratar de jalar o de vincular los contenidos de las asignaturas con lo que les interesa, ¿no? Eso, como decía Luis, es ya un avance muy importante, porque significa, creo yo, como establecer puentes entre la escuela y la realidad, puentes entre lo que se enseña y las problemáticas que tienen los chicos, ¿no? Justamente a eso se referían los docentes cuando decían, bueno, vamos a hacer atractivo, vamos a hacer que les llame la atención, vamos a hacer que se interese, ¿no? Es por una parte, y por el otro, también comentaban como, vaya, de manera como muy vaga, como tratar de incluir dinámicas más lúdicas, dinámicas más movidas, así lo decían justamente para el tema de las clases. Justamente este mecanismo que nosotros utilizamos, esta metodología que nosotros utilizamos en el taller, como lluvia de ideas, como votaciones, como poner en común lo que estábamos discutiendo, son algunos de los elementos que también manifestaban. Decían, sí, mira, yo creo que puedo hacer esto para mi clase, me gustaría hacer esto con post-its, hacer esto con papelitos, y vaya, de alguna manera creo que eso era a lo que se refería. Nada más con relación al tema del territorio, yo creo que ese es el
o uno de los problemas principales, ¿no? Muy rápido, en la mesa que me tocaba coordinar, un profesor que daba clases justamente en un área rural de la ciudad, señalaba, a ver, pero yo cómo le digo justamente al estudiante que se calme, que se esté en paz, que, que ponga atención, que participe, que se involucre en la clase, cuando justamente ese estudiante en particular es hijo o es sobrino o es familiar de uno de los, llamémoslo así, jefe de plaza de la alcaldía, ¿no? O del barrio. Entonces, el territorio en el que están enclavadas estas instituciones, pues es fundamental todo lo que pasa alrededor de la escuela, ¿no? Porque, vaya, eh, una, la vida de los estudiantes no se acaba en la institución, en las cuatro paredes que componen el edificio, ¿no? Sino que va más allá. Entonces, la importancia que tiene el territorio en la escuela y para la escuela es fundamental. Ese es como un ejemplo, yo creo que de los más extremos que me tocó escuchar en esta parte del taller, y también había otros testimonios en torno a, bueno, es que los estudiantes tienen que hacer 2 horas de camino para llegar a la escuela, ¿no? O tienen que atravesar la loma para llegar a la escuela y ya cuando llegan ya están bien cansados. O están constantemente preocupados, particularmente los del turno vespertino, de salir temprano, porque si salimos después de las 8 ya es un riesgo para todo, tanto hombres como mujeres. Entonces, vaya, también el territorio es una dimensión fundamental que se tendría que explorar justamente en cómo se va constituyendo el tema de la pertenencia escolar. Nada más. Yo nada Y más si quería mencionar, puedo, sí, por favor, sí, por sí favor. puedo añadir también en la pregunta sobre impacto, obviamente la invitación a las autoridades educativas está abierta, o sea, cualquier, digamos, cualquier incidencia que ellos como autoridades puedan hacer para mejorar la pertenencia en sus instituciones, obviamente es bienvenida, es agradecida y formará parte también de nuestro impacto. Entonces, no solamente son los docentes en el aula, es a nivel escolar también. Y nada más un aspecto que ahorita no quiero que se nos pierda, que dejar de mencionarlo, tiene que ver con que cuando se pide a los docentes que desarrollen estrategias didácticas o prácticas que sean atractivas, me gustaría destacar dos cosas. La primera, los profesores que vinieron presencialmente al taller son profesores de diferentes estados que gastaron en muchos casos de su propio bolsillo para asistir al taller. O sea, el interés que existe por parte de estos docentes para formar parte y desarrollarse, mejorar, conocer diferentes estrategias desde las cuales posicionarse para mejorar su práctica docente, es un aspecto muy relevante de destacar. Por otro lado, también habría que destacar que es muy difícil exigirle al docente que lleve efecto prácticas didácticas atractivas, innovadoras, si por un lado se agotan muy rápido. También en el mismo taller, un profesor nos dijo, bueno, es que eso sirve hasta cierto punto. Ya los estudiantes ya me dicen, ya estoy harto, yo no soy director de cine, ya estoy harto de hacer TikToks para cada clase que tengo que venir y hacer, porque también se acaban y se gastan muy rápido las prácticas innovadoras. Pero por otro lado, también es muy difícil pedirle al docente que todo el tiempo sea innovador y genere atracción a sus estudiantes bajo condiciones laborales, como nos comentaron, en donde son profesores taxi que tienen que ir de una institución a otra, que tienen una condición muy precarizada de sus derechos laborales y que eso también hace muy difícil que esto sea posible. Para la generación de pertenencia educativa se necesita la inclusión de todos los actores escolares y además de un esfuerzo institucional que dé cabida a este propósito. Eso sí no lo quería dejar de mencionar. Pues gracias, gracias a los tres. A mí me gustaría hacer algunos también comentarios. Y el primero tiene que ver con esto último que han estado tocando prácticamente de manera permanente en sus comentarios, eh, que hay un problema estructural de la escuela, de la educación media superior, ¿no? En general, los que hemos tenido en algún momento contacto con profesores, profesoras en este sistema, eh, es gente que le echa muchas ganas, ¿no? Que está comprometida, que está trabajando, que está
tratando de buscar alternativas a su práctica docente. Pero en realidad el muro que se enfrentan, primero con el primer nivel de estructural, que son las autoridades, ¿no? Me parece que ahí hay un sinsentido de las autoridades por tratar de conservar impoluta la escuela, pensando en la escuela en las cuatro paredes que la conforman, ¿no? Me parece que ahí hay un primer limitante estructural que se enfrentan los profesores y que conlleva obviamente toda la parte estructural de los requisitos formales, ¿no? Llenar de cuestionarios, de informes, de prácticas administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un primer. El otro es que es quizá también en el mismo sentido estructural, es otro nivel, que es el de el sentido que tiene en este momento la educación media superior para el proceso formativo de los estudiantes, de las estudiantes. Me parece que, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es un nivel que no tiene ninguna estructura funcional, este, sobre todo para pensar, generar un sentido, ya no digamos a los estudiantes, sino a los propios profesores, ¿no? Y ahí, bueno, saben algunos de ustedes mi posición más radical en el sentido de que quizá lo que menos deberíamos estar tratando de enseñar son conocimientos, ¿no? Y hay que estar buscando otras formas de vinculación, de interpretación de la realidad, de convivencia escolar, etcétera, etcétera. O sea, en un momento en que las preocupaciones, las hormonas, los intereses están volcados hacia temas como las cuestiones de cuerpo, como las cuestiones de futuro, que es otro tema particular que me gustaría tocar. Me parece que estamos todavía peleando si les enseñamos las etimologías grecolatinas, si estamos enseñándoles no sé, hasta las capitales de los estados, pues, ¿no? Me, me parece que ahí hay un sinsentido que forma parte del sinsentido general del sistema de educación media superior, ¿no? Y tercero, pues, que es otro nivel estructural que tiene que ver con lo que ya decía Luis, con el tema de las estructuras administrativas, salariales, de contratación y de mecanismos eh, de sobrevivencia de muchos de los profesores que están tratando de vivir o de sobrevivir dando clases en este sistema educativo, ¿no? Esa es una primera cuestión que quisiera decir, quizá para no hacernos bolas después, quisiera comentar algunas otras cosas, pero esto me parece un sentido que quisiera oír sus comentarios al respecto. Bueno, en principio, a mí me gustaría destacar justo el tema este que siempre ha perseguido uno de los intereses recurrentes de investigación en el seminario, asociado con la educación media superior, tiene que ver con cuál es el sentido de la educación media superior en el entendido de que es un ciclo educativo sin sentido propiamente, porque estructuralmente hablando se habla de que la media en México sirve para la incorporación al mercado de trabajo y a la universidad o a los estudios superiores. Y en buena medida también es efectivamente al abarcar esos dos ámbitos pierde sentido de cuál es el propósito práctico de este ciclo educativo. Uno de los aspectos que se nos olvidó mencionar es que en la mayoría de los casos los docentes que asistieron al taller forman parte de bachilleratos tecnológicos. En ese sentido, uno de los aspectos que a mí en particular me llamó la atención tuvo que ver con el hecho práctico de que el propósito formativo de la orientación de futuro de sus clases está pensada en buena medida para la incorporación al mercado de trabajo para muchos jóvenes. Si bien es cierto que todos ellos albergan la idea de ser universitarios, se toman mucho más en serio el conocimiento técnico como una posibilidad de salida.
y eso engancha a muchos de sus estudiantes para poderse incorporar, y es un aspecto que mencionaron, al menos en el grupo que a mí me tocó, que es una ventaja porque se les enseña a hacer cosas prácticas. Sin embargo, si tienen que generar, tienen un conjunto de contenidos asociados a la cultura general, mucho mayormente presente en bachilleratos generales o preuniversitarios. Al respecto, no se escapan de estudiar matemáticas o tener que seguir estudiando cuáles son los movimientos parabólicos o elípticos, o incluso seguir trabajando sobre la raíz cuadrada. El tema interesante de ello, y esto me parece que también fue en el marco de la discusión, que si bien es cierto, estos contenidos no pueden tener un enfoque práctico para el desarrollo cotidiano de cómo hacer, por ejemplo, una app, porque no van a utilizar ese conocimiento técnico propiamente ahí. Sí me parece que sería importante, y ahí recurro a lo que se dijo en el propio póster, que la comunicación asertiva sobre los contenidos forma parte de una especie de contrato con los estudiantes. El hecho práctico de decirle a los estudiantes, bueno, sí, vas a aprender las capitales, vas a aprender etimologías grecolatinas, vas a aprender, en el caso de los bachilleros generales, ¿no? En mayor medida que en los técnicos, pero también vas a aprender matemáticas, muchas de las cuales no necesariamente las vas a aplicar de manera directa en tu vida cotidiana. Pero al igual que es importante explicar a los estudiantes, al igual que en otras actividades que no forman parte de tu quehacer cotidiano, sí forman parte de una formación general. Y esto es, tú si vas al gimnasio, estás haciendo ejercicio para entrenar. ¿Qué estás entrenando? No, pues en realidad no practico ningún deporte en concreto, nada más voy y me ejercito. Bueno, pero lo que estás haciendo es ejercitarte para estar en forma. La posibilidad de adquirir ciertos contenidos de carácter más abstracto que no tengan una vinculación directa con la vida cotidiana de los jóvenes, en buena medida también tiene que ver con el proceso de entrenamiento de ejercicios abstractos más complejos, que son necesarios y que si en buena medida están presentes, no se van a mover de la currícula, se le tiene que explicar a los jóvenes de que es importante por A, B, C, y en la medida de lo posible tratar de vincularlo con algunos elementos que sí son de su interés. Por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? ¿Cómo es que funciona en YouTube? ¿Y de qué manera puede funcionar para mejorar sus indicadores de reporte de una app que ellos desarrollen? Por ejemplo, se me ocurre. Y en esos mismos términos, generar condiciones desde las cuales sea posible entender cuál es el sentido de ciertos contenidos, a pesar de que hay una crítica por parte de los propios docentes sobre estos saberes. Pero eso sí excede las posibilidades de acción de los docentes. Eso implicaría sí una reforma estructural de ciertos contenidos que están presentes en la educación media, sobre la cual no pueden incidir propiamente los docentes, pero que tienen de alguna manera que paliar y tratar de resolver, y que en buena medida también es mucho peso el que tiene el docente para zanjar estos problemas. Muchas de las veces le resulta bastante complicado, pero sí, en buena medida, pues esas cosas también salieron en el taller. ¿Alguien más? Yo creo que la pregunta realmente excede los objetivos del taller, pero a grandes rasgos yo considero que, y no solamente viendo a nivel, digamos, de las escuelas participantes, pero a nivel nacional e internacional, yo creo que la función y el propósito de la educación media superior es fundamental. O sea, si queremos una sociedad más crítica y más y mejor preparada, no veo una forma de reemplazar la educación media superior, incluso en el nivel vocacional, yo creo que se debe de todavía fomentar y enriquecer mucho más. Entonces, yo estaría a favor de eh, impulsarla todavía mucho más en mayores poblaciones. Este es el nivel educativo en México que más deserción tiene y por algo es, porque los contenidos no son relevantes, porque los estudiantes tienen muchísimas problemáticas personales a esa etapa, en esa etapa de sus vidas, como ustedes lo han mencionado, por diferentes motivos y creo que los contenidos no son pertinentes, pero no se trata de, de pensar que no es funcional,
digo, no lo es, pero de pensar que no es relevante, es súper relevante y tenemos que hacer que más chicos accedan y terminen este nivel educativo haciéndolo más pertinente. O sea, la carga de contenido curricular es absurda y todas esas cosas se tienen que ver, pero realmente no fueron tocadas ni fue el objetivo del taller tocarlas. Enrique. Y dos aspectos rápido. Uno que mencionabas y que me llama mucho la atención, José Antonio, es el tema de lo voluntarioso que son los profesores en este nivel. Eh, Porque vaya, como bien decía Luis, o sea, eh, los profesores que participaron en el taller fueron y participaron con sus propios recursos, estuvieron ahí por su voluntad, por su interés de mejorar la práctica docente. Y en las aulas, también los testimonios que había en el taller, también la plática en los recesos, en los pasillos, etcétera, mostraba como esta gran vocación que tienen por ser profesores, por ser docentes, ¿no? Y está bien, sí, pero sin embargo no es suficiente. Es decir, el voluntarismo por parte de los profesores no puede ser la política institucional. Entonces, Exacto. justamente en ese sentido, el llamado es a que las autoridades volteen a ver, evidentemente, las condiciones tanto de estudiantes como de docentes, porque de verdad que eh, son precarias, son paupérrimas, son muy complicadas, ¿no? Si ya, por ejemplo, en otros niveles de nivel superior, particularmente las condiciones de los docentes también son bien complicadas. Acá me parece que son, eh, si no peores, por lo menos iguales, pero se enfrentan al problema adicional de tratar con una población que a veces no quiere estar ahí completamente, ¿no? Y que tiene muchísimo menos sentido la educación, la escuela, la institución, que para un estudiante universitario. Eso es por un lado. Y por el otro, recordé una frase de un profesor, ya hasta el final, ya cuando todos estamos haciendo como el intercambio de nuestras, de cómo habíamos visto el taller, que decía justamente, palabras más, palabras menos, de lo que se trata es de convertir a los jóvenes en estudiantes, ¿no? Así lo decía el profesor. En ese momento no lo, vaya, ya pasó, empecé a reflexionarlo, pero justamente pensaba, a ver, si se trata de convertir a los jóvenes en estudiantes o de incorporar justamente esta visión y esta perspectiva juvenil justamente en el marco de su condición como estudiantes, ¿no? Entonces, no sé, creo que a lo mejor también uno de los grandes fallos es que como institución, como institución escolar en general, eh, se ha como tratado de prescindir, de omitir, de esconder, de minimizar esta dimensión juvenil del estudiante, ¿no? Y que a lo mejor por ahí podríamos encontrar respuestas justamente para tratar de responder cuál es el sentido de la educación media superior para los chicos, ¿no? Entonces, eh, esa pregunta que hizo ese profesor, esa frase que hizo ese profesor, pues, me sigue dando vueltas, ¿no? Y entonces, no sé, son algunas de las reflexiones justamente que me surgían ahorita que la recordé. Yo nada más quisiera destacar un aspecto que en el mismo orden de lo que mencionó ahorita Enrique, los profesores nos dijeron varias veces que ellos necesitan formarse, ellos necesitan seguirse formando. De ahí su interés por asistir, cruzar estado, o sea, venir a las 10 de la mañana en un trayecto de más de 2 horas para algunos. Algunos incluso nos preguntaron cuáles hoteles quedan cerca para que me pueda quedar en los 3 días por sus propios costos. En menor medida fueron apoyados por sus instituciones y el apoyo, si se los daban, consistía en dejarles no dar clase en el contexto del taller, no tanto así pagarles viáticos. Algunos sí, pero no fue la mayoría. Ah, yo quiero destacar cuando en el taller un estudiante le preguntó, oiga, profe, ¿usted le gusta dar clase? Y el profe estuvo encantado y me dice, no, sí me encanta, estoy más que comprometido con esto, a mí me gusta mucho. Y honestamente es una actividad que todos disfrutan, que lo consideran casi casi un sacerdocio y que forma parte de uno de sus quehaceres y es relevante socialmente el profesor, es relevante para el individuo que lo hace, pero aquí vienen dos atenuantes importantes. Una, los profesores en México, máxime de educación media superior y también básica,
son profesionistas habilitados como docentes. Son profesionistas que no están formados en pedagogía, en didáctica, que en buena medida la primera vez que llegaron a clase fue a partir de darles un borrador y dos plumones. Y ese fue su propedéutico directo para ingresar a dar clase. Y sin embargo disfrutan mucho esto y sienten la necesidad de formarse para aprender y poder estar al frente. La segunda pregunta que me dice el profesor que le hizo el estudiante fue, ¿y se puede vivir bien de esto? Ahí sí lo descolocó. Y me dijo, es que, ¿qué le digo? Porque por un lado tengo que motivarlo a que pues vale la pena, ya es mi propia profesión y yo pues vivo de esto, pero cuando me dice vivir bien o dignamente, él me dijo que se sentía en la responsabilidad de establecer honestamente cuáles son las problemáticas asociadas al oficio docente. Y creo que uno de los problemas prácticos, como bien lo menciona ya Enrique, tiene que ver con la normalización de la precarización de las condiciones docentes y cómo cae a cargo del voluntarismo del docente, en muchos casos, no en todos, pero sí es notorio esta necesidad de formarse, de estar presente, estar vigente y cómo hacer para resolver los problemas que tiene frente a grupo, en el contexto de trabajar con un montón de jóvenes que tienen un montón de intereses o desintereses sobre la clase y cómo lograr llevar efecto. Y además poner buena cara y seguir siendo docente por años. Esos son aspectos que creo que también fueron relevantes del taller. Ok, gracias. Bueno, mi segunda parte de comentarios, si no hay algún otro que quiera intervenir, tenía que ver precisamente con parte de los resultados que nos comunicaron en este momento. Estaba yo pensando sobre todo en los mapas de palabras. Hay uno sobre este futuro que parece ser que no es eh, tan secundario, ¿no? El mismo mapa lo muestra. El otro es el de las adicciones, que me parece que es un tema que por una parte está sobre representado, insisto, ¿no? En la preocupación tanto, sobre todo en una visión adultocéntrica, este, de, del tema de las adicciones, porque pues es una etapa de experimentación y muchas veces queda en esa etapa. Yo diría que en la mayoría de las veces, ¿no? Sin embargo, ahí sabemos que hay problemas que se acentúan o se generan precisamente en este momento de la condición juvenil, ¿no? Me parece que es un asunto. Y el tercero tiene que ver, quizá siendo reiterativo, con el tema del impacto que se pretende con el proyecto, ¿no? Y que las más de las veces, también lo he subrayado muchas veces, que las políticas de juventud deberían ser políticas de adultez, porque a los que hay que convencer, a los que convencer de otra mirada es precisamente a los adultos. En este caso, yo diría que las políticas vinculadas al estudiantado tienen que ver más con las autoridades. Por lo tanto, me parece que tendría que tener un mayor impacto con los que toman decisiones en los planteles directamente, ¿no? Quizás hasta reconfigurar el taller para trabajar con autoridades, que en algunos casos, Luis, lo hemos hecho también en los bachilleratos de la UNAM, ¿no? Y que me parece en algún momento quizá con mayores probabilidades de modificar cierta toma de decisiones, ¿no? Que me parece muy relevante en estos contextos, como os decían ustedes, tan precarios en que se desenvuelve la enseñanza. Entonces, me gustaría saber sus comentarios sobre estos tres asuntos. Gracias. Gracias. Yo estoy de acuerdo, y lo mencioné cuando dije lo del impacto. Están invitados los directivos de estos planteles y otros directivos. Estoy de acuerdo, o sea, no podría ser de otra forma, pero al mismo tiempo creo que em, el docente, como lo mencioné, tiene una gran agencia y un gran
el docente al final es un filtro de la política educativa. Entonces, la política educativa podrá decir X, pero el docente en su aula hace de esa política educativa lo que él considere más pertinente para esa aula. Entonces, y ahí tiene que ver de nuevo con lo que mencionamos sobre la agencia de los docentes. Entonces, yo creo que es fundamental trabajar con las autoridades educativas y ellos han estado invitados, involucrados en el proyecto desde el día cero. Y nosotros tendremos las puertas abiertas para cualquier autoridad educativa que quiera implementar las recomendaciones de la Asamblea eh, y ayudarlos con la mejor disposición dentro de nuestras posibilidades para que así sea. Pero si no es así, si no se encuentra esa plataforma directiva, los docentes, como se ha mencionado, como personas completamente comprometidas con su trabajo, como lo ha dicho Luis y Enrique, lo van a hacer con o sin, de todas formas. Esa es la realidad de las cosas, es como funciona la política educativa en todo el mundo y los docentes siempre serán un filtro de la política educativa. Si tienen el apoyo institucional, laboral, de salarial, etcétera, de sus autoridades, mucho mejor. Y ahí es cuando vamos a ver una mejora en la educación media superior del país. O sea, tiene que ser un trabajo conjunto de muchísimos actores. Pero si no, va a haber profesores que siempre van a dar lo mejor de sí, aún en contextos de gran desventaja social. Yo quisiera destacar cuando menciona José Antonio a propósito de los horizontes de futuro y cómo está presente la dimensión de futuro, resultó una lectura muy interesante en el taller. Nos mencionaban los profesores, bueno, ¿y esto para qué sirve propiamente? O sea, ¿para qué sirve que ustedes hagan este taller y que además esté enmarcado en una investigación? ¿Para qué sirve que tengamos interés sobre la pertenencia educativa? Porque el foco son los estudiantes, ¿no? O sea, es cómo lo hacemos, pero para nosotros, ¿para cómo nos serviría que ustedes nos estén hablando de nuestras propias condiciones? Es interesante ver cómo hay muy poca reflexión propia de los docentes sobre sus posibilidades de futuro y de desarrollo. Siempre al centro para ellos está el estudiante. Esto no es que esté necesariamente mal, pero al invisibilizar sus propias condiciones, también están ellos mismos normalizando que estas condiciones vayan en detrimento de su ejercicio docente. Al respecto, también con los estudiantes, coinciden los profesores en que la escuela está superada en términos tradicionales para incorporación al mercado de trabajo. Las condiciones que les presenta el mercado no son tontos los profesores ni tampoco los estudiantes. Dan cuenta de que es necesario aprender otras cosas y trabajar desde otros lugares para poder tener mejores incorporaciones. En esos términos, creo que pues, se coincidió en ese mismo sentido, de manera general, un aspecto que es común en los estudios en juventud, que las políticas educativas y de trabajo son políticas de juventud, en el marco de que el entendimiento de la transición de los estudios al trabajo y de la incorporación a los estudios y cómo se construye esta dimensión de la adultez, forma parte de un trabajo conjunto entre la construcción de ciudadanos, de jóvenes, de estudiantes y de futuros profesionistas o trabajadores en diferentes ámbitos, en los cuales se incorpora la idea de futuro como algo que está desdibujado. Para aquellos jóvenes que tenían mejores condiciones socioeconómicas, ir a la universidad era algo que seguía estando presente y formaba parte de sus aspiraciones. Pero muchos profesores le decían en los contextos más precarizados, más difíciles, les decían a los estudiantes, tú puedes ir a la universidad, tú podrías, si le echas ganas, tú puedes. Y ellos mismos nos confesaban en el taller, bueno, es que en realidad yo le digo esto porque pues yo veo que tiene interés y que tiene condiciones para, pero la realidad que tiene él no da para, no sé cómo hacer que eso se conjugue y se logre y se cristalice. Ese paso sí, esa construcción de futuro para muchos jóvenes que están destinados a ciertos contextos en donde la educación terminará en la educación media superior y ellos mismos lo saben, los estudiantes, el imaginario de pensarse como universitario se va apagando y eso me parece que es un trabajo que sí se tiene que trabajar desde la dimensión institucional
E igualmente, creo, igualmente pertinente que creo que es definitivo que tengamos que trabajar un taller con autoridades, justamente con tomadores de decisión que sean capaces de advertir cómo es que esto del trabajo con docentes y de los docentes con estudiantes puede ser reelaborado, formulado en política educativa desde su ámbito de competencia, desde sus propias instituciones a través de los directivos de escuela. Al respecto, sí es importante destacar que muchos directores de escuela con quienes estuvimos en contacto para poder llevar a efecto este taller, fueron quienes motivaron la participación de sus propios docentes. Fueron los directores de algunas instituciones quienes dijeron, vayan. Eso también habla de un interés particular por parte de ciertas autoridades para que mejore la pertenencia educativa. Y sobre las adicciones, bueno, sobre las adicciones sí es todo un tema, como bien menciona Enrique, que está en las inmediaciones, al interior de la escuela y en las casas de de los propios estudiantes. Y es dificilísimo. O sea, cuando empezamos a recuperar respuestas de ¿y cómo le hago para decirle que, que se puede vivir bien de ser profesionista, de dar clases, de diferentes cosas que se pueden incorporar educativamente, si el contexto de ilegalidad en el que se vive genera muchas ganancias? Y estas ganancias pues no compiten con el mercado de trabajo y menos en los contextos en los que están. Además de que los contextos de riesgo, los cuales están normalmente cotidianamente relacionados, hace mucho más difícil el enganche con la escuela. En más de una ocasión, los profesores nos decían, es que nos llegan a veces drogados y pues es muy difícil que puedan darle clases a un estudiante en esas condiciones. Entonces sí, es otro aspecto que en particular en estos bachilleratos, que son bachilleratos en contextos precarios, en muchos de ellos, sí hablan de problemáticas muy específicas que saltan a lo que normalmente se suele estudiar a propósito de bachilleratos generales, en donde lamentablemente es donde más investigación educativa hay y en menor medida esta otra de estos otros contextos. Yo nada más un comentario rápido que tiene justo a ver con esto que mencionaba Luis. Yo también creo que, eh, vaya, no es el problema el consumo, la experimentación en sí, sino toda la serie de elementos que hay alrededor del consumo, particularmente los riesgos asociados, como también lo decían en algún momento los profes, ciertas prácticas sexuales de riesgo y el entorno de violencia que se generan a partir de pues estas condiciones de consumo, sobre todo en estos, ya contaba justamente la anécdota del profe, ¿no? Entonces, si fuera el consumo, si fuera la sustancia, vaya, creo que lo que complica justamente el problema de los consumos y a lo que se referían justamente los profes tiene que ver con todo el entorno en que se dan estos consumos, ¿no? Que exponen a los chicos que hay más elementos de riesgo, más elementos de violencia. Entonces, pues sí es todo un tema. Yo, para terminar, pues nada más me gustaría agradecer justamente a los profes que nos permitieron trabajar con ellos, que se abrieron y que tuvieron la confianza para platicarnos estas experiencias, ¿no? Que son en algunos casos bien fuertes, que son, o sea, que te ponen a pensar pues, sobre sus condiciones, ¿no? Y reconocer justamente que a pesar de todas las condiciones de adversidad que tienen, y pues están ahí haciendo su chamba y la van a seguir haciendo, ¿no? Como bien decía Luis, como bien decía Cristina, o sea, a pesar de todo, ellos van a seguir haciendo su chamba, ¿no? Y en ese sentido, todo el reconocimiento para ellos, para ellas. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, intervención, Mónica, en las redes. No, 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 solo saludos. Les mandó saludos la profesora Cecilia Valdés García del CETIS de Atizapán, Zaragoza, y más saludos del estilo de quienes siguieron la transmisión de Facebook. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario final, alguno de ustedes tres. No, pues igualmente como menciona Enrique, yo creo que sí es agradecer muchísimo la participación de los profesores y profesoras que estuvieron en el taller,
decirles que si nos están viendo, si nos van a ver, porque muchos algunos nos dijeron que el horario de la mañana les complicaba porque justamente daban clase, estará disponible en YouTube y también está igualmente disponible en nuestro Facebook institucional, pero les haremos llegar la liga para que puedan observar el video e igualmente ya está empezando a ser distribuido el póster y empezaremos a trabajar con el seguimiento de la pertenencia educativa en diferentes ámbitos y a partir de lo que nos permita el póster para poder trabajar y seguir trabajando directamente con los profesores que ya participaron en este primer taller y dar paso a la invitación de que se pueda hacer un segundo taller en alguna fecha más o menos próxima, en la medida de las posibilidades que tengamos las condiciones para hacerlo. Bueno, Igualmente, yo quiero agradecer a todos los docentes que formaron parte del taller y de su entusiasmo durante el taller y sí, la invitación sigue abierta para mantener la relación con nosotros. muchas gracias. Enrique, Pues nada, simplemente reiterar el agradecimiento y hacerlo extensivo justamente al SIG porque nos ayudó como ¿cómo se llama? En la gestión con algunos espacios y algunas otras cosas y agradecer a Luis y a Cristina y a Armida. Muchas gracias por el trabajo en equipo que fue para mí una gran experiencia. Y gracias a Luis, a Enrique, a Armida, infinitamente de mi parte, y al SIG también por su apoyo durante, antes y durante y después del taller. Y ha sido un placer trabajar con ustedes. Es bueno, nuestro, sí, Luis, perdón. no nada, que es nuestro también el placer de trabajar contigo, Cristina. Bueno, pues muy agradecidos a todas, todos, todes que nos vieron o que nos verán. Este, esperamos que este proceso no termine aquí, sino continúe, sobre todo porque precisamente creo que uno de los elementos centrales es el acompañamiento permanente que se le debe dar a estos procesos para no dejar morir a nuestros héroes, heroínas, ¿no? Que están en el campo de batalla cotidiano. Entonces nos parece que hay un compromiso que deberíamos de seguir. Y esperamos vernos dentro de un mes, también por estas fechas, el 21 de noviembre, con nuestro último seminario del año, que tendrá que ver sobre cuestiones musicales. Va a estar interesante, esperamos vernos ahí. Muchas gracias a los tres de nueva cuenta y a todos los que nos estuvieron viendo y siguiendo. Hasta luego. Hasta luego.